Hola a todos, bienvenidos al primer video de Alerta Profética de Jesucristo Maranatha. A través de esta serie de videos, vamos a estar compartiendo sueños, visiones y palabras que Dios nos da respecto a las naciones. Solo para darles un poco de contexto, durante los últimos 9 años hemos estado compartiendo palabras similares con un grupo de unas 70 personas. Y hace aproximadamente un mes, el Espíritu Santo nos habló de que ahora es el tiempo de comenzar a compartir esas palabras con el mundo. Entonces, sí, compartiremos esas palabras a través de videos y estar atentos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué compartimos esas palabras con las naciones? Número uno, la profecía tiene como objetivo probar que Jesucristo es el Señor. En realidad, la profecía está destinada a ser un instrumento de evangelización. Cuando Dios dice algo, lo compartimos con el mundo y cuando sucede, podemos señalar esa palabra y decir, Jesús pronunció esa palabra, lo compartió con nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos que transmitimos la palabra y cuando sucede, eso prueba que Jesucristo es el Señor. La profecía está supuesta a ser un instrumento poderoso para llevar a la gente hacia Cristo. Y para aquellos de nosotros que ya estamos en la fe, está supuesto a fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Cuando Dios habla y sucede, nuestra fe en Dios se eleva a un nivel más alto. Y cada vez que se cumplen las palabras proféticas, nuestro nivel de fe aumenta. Número dos, se supone que debemos de orar por esas palabras. A veces Dios revela cosas que el enemigo está planeando para que oremos por ellas, para que no sucedan. Debemos orar para que algunas de esas palabras no se cumplan. Oramos y luego Dios interviene y evita que las cosas sucedan. A veces todavía suceden, pero debido a nuestras oraciones ante el Señor Jesús, esas cosas disminuyen. Y su impacto, su magnitud disminuye por causa a venir ante el Señor Jesucristo en oración por esas cosas que Él nos ha mostrado que están por venir. La última razón por la cual compartimos esas palabras es para que la gente pueda prepararse para lo que está por venir. A veces Dios habla muy claramente, Él dice, esto va a suceder, no cambiará, así prepárense para lo que viene, ya sea bueno o malo. Preparémonos para lo que está por venir. Entonces, esas son las 3 razones principales por las que compartiremos esas palabras con el mundo. Muy bien, solo para darles algunos ejemplos de cosas que Dios ha compartido con nosotros en el pasado y que ya se han cumplido muy recientemente. El mundo ha estado hablando sobre la anulación de Roe versus Wade, porque creo que ya está en la segunda aniversario del año. Eso es algo que pasó, solo estoy mirando mis notas aquí, en junio de 2022. Dios compartió visiones con nosotros sobre esto en junio de 2017 y en junio de 2019. Recuerdo haber visto estas visiones y haberlas compartido con el grupo de personas del que les había hablado, y por supuesto la palabra se cumplió en junio de 2022. La segunda palabra que se ha cumplido más recientemente es la guerra en curso entre Israel y Hamas. Eso es algo que Dios nos habló y compartimos en julio de 2023 y por supuesto la palabra se cumplió en octubre de 2023. Otras palabras que se han cumplido en tiempos más recientes es el ataque iraní a Israel. Recuerdo esa visión muy claramente. Eso es algo que Dios me mostró en julio de 2022 y por supuesto se cumplió en abril de 2024. Otro mensaje que Dios nos habló y se cumplió es el regreso político de Netanyahu, el primer ministro de Israel. Esa es una palabra que vino el 22 de marzo y la compartí con el grupo de personas, de 70 personas, y la palabra se cumplió en diciembre de 2022.
La última palabra que voy a compartir y se cumplió es el intento de asesinato de Imran Khan, el ex primer ministro de Pakistán. El mensaje llegó en noviembre de 2019 y se cumplió en noviembre de 2022. Esos son solo algunos de los mensajes que se han cumplido y en el pasado reciente. Pero Dios nos ha dado más de 100 palabras y algunas de ellas ya se han cumplido. Hablé sobre el descubrimiento de petróleo en Kenia. Eso es algo de lo que Dios me habló y se cumplió, entre otras. Pero esos son solo algunos ejemplos del tipo de cosas que vamos a estar compartiendo de ahora en adelante a través de esta plataforma de alertas proféticas Jesucristo Maranata. Entonces, sí, esta primera alerta profética estará dedicada a un tema del que mucha gente ha estado hablando recientemente, especialmente debido a lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, y es la Tercera Guerra Mundial. El tema es la Tercera Guerra Mundial. Sí, es algo de lo que todo el mundo habla. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar, alguna vez sucederá, cuándo sucederá, va a suceder por culpa de Ucrania, qué está pasando. Esto es el enfoque de esta primera alerta profética de JC Maranata. Entonces, entremos en ello. Voy a compartir cosas que Jesús me mostró acerca de lo que va a suceder. Así que comencemos y abordemos el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Voy a enseñarme a mis notas, sobre todo porque esto es un tema muy delicado y siempre quiero decir exactamente lo que habló el Señor, no sumar ni restar. Entonces, para abordar el tema de la guerra Rusia-Ucrania, recibí una visión allá por octubre de 2022 y en la visión vi que Rusia no será derrotada militarmente en su guerra contra Ucrania. Repito, vi que Rusia no será derrotada militarmente en su guerra contra Ucrania. El Señor me hizo entender que tendrá que haber un compromiso por ambas partes. Rusia y Ucrania tendrán que llegar a un compromiso, llegar a un acuerdo, y así es como terminará la guerra. Dese cuenta de que cuando Dios compartió esta palabra, Dios me mostró esta visión en 2022 y desde entonces, en 2023, hubo la contraofensiva de Ucrania, que básicamente estaba supuesto expulsar a Rusia de Ucrania, pero fracasó. No tuvo el éxito que muchos esperaban. La contraofensiva ucraniana fracasó y a finales de este mes, en junio de 2024, Rusia está ganando terreno en Ucrania. La guerra en Ucrania terminará cuando Rusia y Ucrania se lleguen a un acuerdo. No va a terminar con la expulsión de Rusia de Ucrania. Para que quede claro, voy a abordar una visión que tuve sobre la Tercera Guerra Mundial. Pero en cuanto a las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, dos de las consecuencias de la guerra que Dios me mostró que voy a compartir. Esas son dos consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. La Tercera Guerra Mundial no va a suceder debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Las dos cosas que vi, aunque podrían ser muchas cosas, pero solo voy a estar compartiendo dos cosas que Dios me mostró que sucederán como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Of course, Sweden Número uno, por supuesto, Suecia decidió unirse a la alianza de la OTAN debido a que Rusia declaró la guerra a Ucrania. showed me in a vision in El Señor me mostró en una visión en 2022 que en lugar de estar realmente protegida de la guerra being protected from war as a result como of resultado de unirse a la alianza de la OTAN, Sweden Suecia en realidad se verá obligada a war. a entrar en una guerra. Well, Déjame repetir, instead of en lugar de estar protegida war, de la guerra al unirse a la OTAN, Sweden Suecia se verá obligada a entrar en una guerra en el futuro por causa de ser parte de la OTAN. and what I saw was Y lo que vi fue que this is a futuristic esto es una visión futurista, ¿verdad? army Suecia en realidad estaba construyendo un ejército y preparando equipo military campaign para una campaña militar. Y la campaña militar era en realidad una guerra que había comenzado y Suecia, como parte de la OTAN, tenía que participar. supports of other NATO Tuvo que unirse a la guerra en apoyo de otros países de la OTAN. I saw that Russia's La segunda consecuencia que vi fue que en el futuro los líderes de Rusia se sentirán alentados a involucrarse en una guerra contra los Estados Unidos y otras potencias they occidentales. have encountered America. Los líderes rusos argumentarán que han encontrado armas americanos y de otras potencias occidentales en el campo de batalla de Ucrania y que han prevalecido y por lo tanto no tienen necesidad de contenerse cuando se sientan amenazados. So to be clear, También vi que decían que tienen armas nucleares comparables a las de Occidente. Para que quede claro, la guerra entre Rusia y Ucrania no conducirá a la Tercera Guerra Mundial. we'll have to join NATO. Aún así, dos de las consecuencias se fue mostrada que fue que Suecia tendrá que unirse a la OTAN en una guerra que la OTAN tendrá que pelear. Y número dos, que Rusia será, Future. se anima a entrar en guerra con los Estados Unidos en el futuro, porque en realidad se ha encontrado con armas occidentales en el campo de batalla ucraniano. Will World War III happen? La pregunta es, ¿sucederá la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo empezará? So God has spoken to us Así very que Dios nos ha clearly hablado muy claramente sobre la Tercera Guerra Mundial because of the seriousness of the y word. qué esperar I'll just read a from debido de la seriedad de la palabra. Simplemente voy a leer mis notas y las palabras exactas que he visto y he oído en sueños y misiones sobre este tema. Entonces, en julio de 2022, tuve una visión nocturna y en esa visión un hombre se acercó a donde yo estaba y el hombre comenzó a explicar que sí, habrá una tercera guerra mundial y comenzará en el Medio Oriente. Nations contending La guerra surgirá de las naciones que compiten en el Medio Oriente. the superpowers to the El rest of the conflicto comenzará con los países del Medio Oriente para luego arrastrar a las superpotencias y al resto de las naciones. and gave me, right? So we have a situation La where you Tercera have Guerra Mundial no comenzará en Europa como las guerras mundiales anteriores. two Ese es el mensaje que el hombre vino y me dio. against each Bien, other. entonces tenemos una situación en la que habrá naciones en Medio Oriente, dos tal vez más, compitiendo entre sí. On another side, Y luego tienes un grupo de potencias o superpotencias mundiales que apoyan a un lado y otro lado es apoyado por otro grupo de superpotencias. so Y antes de que nos demos cuenta, el mundo quedará atrapado en una gran guerra o guerra mundial. Para que quede claro, el mensaje que Dios me dio es que la guerra mundial no comenzará en Europa como las guerras mundiales anteriores.
comenzará en el Medio Oriente. vision concerning the same issue. Tuve otra visión sobre el mismo tema en abril de 2024 y en esta visión era como si el ejército estadounidense se estuviera preparando porque había estallado una guerra mundial. It was futuristic. Entonces, era una situación futurista y el ejército estadounidense se estaba preparando porque la Tercera Guerra Mundial ya había estallado. Entonces, después de la visión, entré en oración por lo que Dios me había mostrado, y esto es lo que el Señor Jesús me hizo entender. El Señor dijo claramente que estaba enfatizando el mensaje sobre la Tercera Guerra Mundial, At that time, because porque en ese momento, en lo que estaba sucediendo en ese momento, en el Medio Oriente, casi al mismo tiempo entre Israel y Irán, es un modelo de cómo estallará la Tercera Guerra Mundial. for how World War III would break out. Repito, lo que pasó entre Israel e Irán Between Israel and Iran, es un modelo de cómo estallará la Tercera Guerra Mundial. what am I talking about? ¿De qué estoy hablando? Notice that Obsérvese que los Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña, Jordania y Arabia Saudita se unieron efectivamente al lado de Israel en la guerra al derribar los misiles y los drones que Irán disparó contra Israel. nations in this Así que case tenemos una situación en la que las naciones del Medio Oriente, en este caso Israel e Irán, one side drawing están en conflicto y una nación backing cuenta con el respaldo de las superpotencias. the US, Estoy hablando de los Estados Unidos, de Francia, la Gran Bretaña. right? So Apoyaron a Israel en esta guerra. a situation where De manera similar, repito, tendremos una situación en la que las naciones del Medio Oriente estarán en conflicto entre sí. by a set of Tendrás un lado apoyado por un conjunto de superpotencias mundiales y el otro lado apoyado por otro conjunto de potencias mundiales. Y debido a eso, el mundo quedará atrapado en una gran guerra. right? ¿Ok? Another word that Otro mensaje que recibí más recientemente sobre el mismo tema llegó en junio de 2024. in this one En esta vi que los Estados Unidos estaba en modo de guerra total. I saw what reminded me of Y lo que quiero decir con esto es que vi lo que me recordó de los videos sobre la Segunda Guerra Mundial. La gente trabajando en fábricas, construyendo bombas, construyendo aviones, construyendo suministros para el ejército porque había estallado la guerra. kind of being given an Y entonces vi como una vista aérea de los Estados Unidos mientras veía esto, luego fui llevado a otra región y era un país vecino de Afganistán. exactly what country or which Y en la visión no fui mostrado exactamente qué país era, pero este país también estaba en un modo de guerra similar. Estaba preparando bombas, estaba preparando equipo militar porque había estallado la Tercera Guerra Mundial. Y ese fue el final de esa visión. and I don't be He tenido otras visiones y sueños, pero quiero tener mucho cuidado porque algunos de ellos no mencionaron específicamente la Tercera Guerra Mundial. Acabo de ver algo así como una guerra global o una gran guerra, pero no fue mencionado, no escuché la Tercera Guerra Mundial específicamente. language that I was given, right? Yes. Entonces, cuando fui mostrado o se mencionó la Tercera Guerra Mundial, lo mencionaré. Donde no se menciona, usaré el lenguaje exacto que fui dado. Like wealthy neighborhoods Entonces, en julio de 2023, ese fue un sueño, vi vecindarios ricos en la parte noreste de los Estados Unidos wealthy, y había mucha abundancia, la gente tenía mucho, eran ricos, paying very high prices. había abundancia y la gente cometía excesos. Estaban pagando precios muy altos por cosas porque se le podía permitir.
something happened. De repente, repito, de repente sucedió algo que instantáneamente llevó a la región a una grave miseria y pobreza. Having plenty, enjoying the world. Entonces tenemos una situación en que la gente está relajada, disfrutando de la vida, disfrutando su riqueza y de repente la región se hundió en la pobreza. In the northeastern Dios parts demostró que llegará un momento en el que la gente luchará por comida y en algunas zonas del noreste de los Estados Unidos. and cry out to the Lord Jesus. Dijo que en esos tiempos de angustia venideros, el noreste recordará y clamará al Señor Jesús. La palabra de Dios nuevamente será tomada en serio. As I was saying this, La Biblia una vez más será considerado como la referencia y determinante de lo que está bien o mal. Y mientras veía esto, pude sentir que lo que provocó el cambio repentino fue una guerra, alguna forma de guerra. it was some type of major war that had taken Para ser claro, no escuché las palabras Tercera Guerra Mundial. Simplemente sabía que se había producido algún tipo de guerra importante que había llevado a la región a la pobreza. a friend of that friend. Curiosamente, mientras hablaba con un amigo mío sobre esto, otro amigo de ese amigo se acercó a él y le explicó cómo había visto un sueño en el que caían bombas en Boston. Vision to someone who has Y sabiendo cómo Dios trabaja conmigo, a veces confirma una palabra, dándole un sueño o una visión a alguien que no tiene idea de que Dios me ha estado hablando. with sudden, Entonces, esto fue como una confirmación de que la pobreza o la repentina falta de alimentos se debía a que había estallado una guerra y nadie lo esperaba. Fue como algo muy repentino. the other Bien. La otra visión vision que he visto sobre una gran guerra, lo llamaré así, though again in this one I didn't hear the sí, words. y nuevamente en esta visión no escuché las palabras o no vi las palabras Tercera Guerra Mundial específicamente. And this other vision that Solo vi came como una gran guerra. before again, En esta otra visión que llegó nuevamente en junio de 2024, under attack yo vi a Taiwán, el país Taiwán, bajo el ataque de un enorme flote de enormes buques de guerra. on the islands. Y mientras estos buques de guerra se acercaban a la nación o a la isla, un avión de combate taiwanés estaba como intentando maniobrar para acercarse a esos buques de guerra y esos barcos disparaban contra ellos, por supuesto tratando de destruirlos. Maneuver and drop a bomb. Y luego, de alguna manera, el avión pudo maniobrar y lanzar una bomba al mar. Cause kind of like a ripple. Y fue interesante porque esta bomba fue diseñada para causar como ondas en el océano y causar como algo como un tsunami. De modo que esas olas masivas destruyeron esos barcos y los barcos de guerra que venían contra la isla. Almost preparing for a situation like that. Entonces parecía como Taiwán se hubiera estado preparando para una situación como así. Y es por eso que de alguna manera habían podido tener acceso o desarrollar o obtener esta bomba que estaba destinada a destruir a los buques de guerra, porque ellos esperaban un gran ataque de esa manera. Concerning Otra visión que vi sobre una gran guerra fue en mayo de 2022, mayo de 2023. actually very Y esto fue interesante, en realidad muy that aleccionador, porque estaba muy claro que lo que estaba ocurriendo era una guerra nuclear y las bombas nucleares estaban explotando por todas partes. nuclear bombs that are going off. And
these bombs Vi en la visión que eran como bombas nucleares que estaban explotando y estas bombas eran mucho más poderosas que las utilizadas contra Japón. because of this, Ya sabes, Hiroshima y Nagasaki. the strength of these bombs, Debido a esto, debido al poder de estas bombas, la fuerza de estas bombas, hubo un nivel sin precedentes de violencia, muerte y destrucción en la Tierra. these bombs were. And Nunca antes se había visto algo así debido a lo poderosas que eran esas bombas. war that was taking place. Y Jesús me dijo cuando, One thing the Lord said, though, porque estaba ocurriendo esta guerra, solo sabía que lo que estaba ocurriendo era como una guerra nuclear. Y una cosa que el Señor dijo es que la humanidad, where man una vez más, usará armas nucleares unos contra otros. Entonces tendremos una situación en la que el hombre usará armas nucleares unos contra otros. this is a dream. En otra visión que sucedió en agosto de 2023, fue un sueño. Había una guerra global y se involucraba el mundo entero. Y es como si la mayor parte del mundo, muchas naciones del mundo estuvieron envueltas en una guerra. Y vi que muchas naciones africanas estaban luchando del mismo lado que Israel en esta guerra global que estaba teniendo lugar. There'll be another world war after World War III. But Y nuevamente estoy siendo muy cuidadoso con mi lenguaje por aquí, porque no fui dado el lenguaje de la Tercera Guerra Mundial. No sé si habrá otra guerra mundial después de la Tercera Guerra Mundial, pero lo que vi fue una guerra global y muchas naciones, las naciones africanas estaban luchando del mismo lado de Israel. like a military parade in China. La última visión que voy a compartir hoy fue una visión que vi en diciembre de 2021 y en esta había como un desfile militar en China Signal y el país era casi como hacer alarde o mostrar su poderío militar en un esfuerzo por indicar que no se podía jugar con ellos. it was Y era casi como si hubiera una guerra inminente. it was coming. Nuevamente era como si una guerra iba a suceder y sabían que iba a suceder y le estaban indicando al mundo o a quien quiera que iba contra ellos que así de fuertes somos y que no se debe jugar con ellos. That's the last vision I'm sharing. Entonces, esa es la última visión que voy a compartir hoy. Hay dos palabras más. Estos vinieron como palabras. Bien, entonces la profecía viene de diferentes maneras, ¿verdad? A veces en sueños o visiones nocturnas o visiones estando despierto. A veces Dios habla y escuchamos una voz audible. Entonces, las siguientes dos palabras que compartiré en una alerta de oración profética más tarde surgieron como palabras Famous words. y aportaron mucha claridad a algunas de las cosas que me había mostrado antes. Entonces, hablaremos de eso más tarde, luego en una alerta profética de Jesucristo Maranatha. Yeah, so for that, Entonces, sí, por ahora terminaremos aquí y vamos a prestar atención. Se acerca la Tercera Guerra Mundial. Tenemos que prepararnos. No debemos de dejarnos sorprender. Eso es algo de lo que el Señor me habló muy claramente, que tengo que compartir estas palabras porque su pueblo no debe de ser tomado por sorpresa. Y con eso solo queremos decir muchas gracias por ver este video. Realmente esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y gracias por tomar tiempo de mirar. Para aquellos de ustedes que están mirando y que son creyentes, nuestra oración por ustedes es que se sientan animados, que oren, que lo busquen más que nunca.
que estés vigilantes en oración y intercesión y simplemente lo busques. Y para aquellos de ustedes que están mirando y tal vez no tienen una relación con Cristo, nuestra oración por ustedes es que nuevamente ese mensaje les sirve como evidencia de que Dios es real, que Dios se lo preocupa por su pueblo, su creación, y que Dios se preocupa por ti. Él quiere tener un encuentro contigo y demostrar su amor hacia su pueblo. Por eso nuestra oración es que estés abierto a escucharlo, a encontrarlo, a buscarlo y que al fin lo encuentres. That you would find him. Con esto terminaremos este video y lo agradecemos nuevamente, apreciamos su apoyo. Estamos muy emocionados a emprender este viaje de compartir la palabra del Señor con ustedes y sean bendecidos. Y nos vemos en el próximo video, the next video.